Bueno, el plan Macri lo que fue el gradualismo. O sea, de alguna medida el diagnóstico inicial fue equivocado, y fue equivocado porque teníamos un déficit fiscal muy alto y porque además la situación en Argentina era muy grave y ellos creyeron de alguna manera un poco superficial que podía salir gradualmente y sin hacer reformas profundas. Y eso no era factible y es lo que se demostró ahora. Entonces, por ejemplo, cuando ellos dicen vamos a hacer una reforma fiscal que significa que en 5 años vas a bajar 1,5% la presión fiscal, bueno, cualquier argentino sabe que en promedio hemos tenido un ministro de Economía por año, con lo cual vos me prometés que en 5 años vas a hacer una pequeña modificación, eso significa nada. ¿Qué inversor va a venir a Argentina mientras estamos en el segundo nivel mundial de impuestos que pagan las empresas, después de la isla de Comoros? La respuesta es ninguno, muy pocos. O sea, solamente vienen los inversores que les damos cosas preferenciales, por ejemplo, en energías renovables, en vaca muerta. Les das un precio a largo plazo, o sea que es una rentabilidad asegurada de largo plazo que no tienen en casi ninguna otra parte del mundo. Ahí invierten. Pero si tienes que venir a invertir en un país con inmensos impuestos, inmensas regulaciones y que además estamos en esta inflación desde el año 2011, entonces es muy difícil que vengan y de hecho no vinieron. Conclusión, siguió creciendo la deuda pública. Entonces finalmente hemos tenido un problema por el lado de la deuda, pero que se viene gestando por el déficit fiscal que heredó el gobierno. Entonces es cierto que heredó un problema grave, pero también es cierto que el diagnóstico fue equivocado y el programa entonces que se aplicó también fue equivocado. O sea, quisiste curar con una aspirina un cáncer. Bien, entonces la toma de deuda fue en vano. La toma de deuda fue peor que en vano, porque ahora hay que pagarla. Entonces si vos tomás una enorme cantidad de deuda, pero lo que estás haciendo son reformas estructurales que te permiten reducir fuertemente los planes sociales, reducir fuertemente el empleo público y amortiguar el costo social porque tomaste deuda y al mismo tiempo bajaste impuestos, entonces el resultado es que la economía empieza a crecer muy rápidamente. Con ese crecimiento podés pagar la deuda. En cambio ahora tenemos la deuda sin el crecimiento. Entonces la pregunta es cómo la vamos a pagar. En la política argentina casi siempre se instalan ideas desde un sector hacia el otro. Por ejemplo, Macri es un gobierno de ricos que gobierna para los ricos. En su opinión, ¿esta afirmación tiene algún sentido? Tiene nada más que un sentido desde la percepción que mucha gente tiene, pero no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la realidad. La realidad es que el gobierno de Macri hizo cosas muy parecidas al del gobierno de Cristina desde ese punto de vista. Aumentó los planes sociales, que ya estaban en un nivel inmenso. O sea, en los gobiernos anteriores habíamos pasado de 1 millón de planes sociales a 8 millones de planes sociales. Hoy hay 9,5 millones de planes sociales. No bajó los impuestos porque finalmente el programa gradual de bajar impuestos se tradujo en que tuviste una crisis y en la crisis los políticos se ponen de acuerdo en hacer siempre lo mismo, que es devaluar y poner más impuestos. ¿Y qué hizo Macri? Devaluó fenomenalmente y puso más impuestos. Con lo cual hizo lo mismo que hizo Duhalde, lo mismo que hizo Krieger-Bacena con Onganía, es decir, que repetimos la misma fórmula que no funciona y volvemos a repetirla creyendo que esta vez va a funcionar. Y la verdad es que no va a funcionar. Argentina sigue teniendo los mismos problemas más graves porque tenemos una enorme deuda. Raúl Alfonsín, en su último discurso que dio en el Congreso en la apertura de sesiones ordinarias, dijo: no pudimos, no quisimos, no supimos. ¿Usted siente que en este momento no pueden, no quieren o no saben? Posiblemente es una mezcla de cuestiones y depende de quién. Yo creo que el presidente Macri varias veces marcó lo que había que hacer en el sentido correcto. Dijo, los impuestos nos están matando. Textualmente dijo eso. Es decir, él sabe que tenemos los impuestos que son los segundos más altos del mundo. De otras cosas porque yo se lo conté una vez, o sea, es que lo sabe. Bien. Pero sabe que el gasto público es inmenso, ¿no? Sabe que hay que bajarlo. Pero cuando nosotros miramos qué es lo que hicieron, el ajuste lo hizo el sector privado. A través del aumento de las tarifas, que si bien es una baja del gasto público, el que hace el ajuste es el sector privado. Ahora, con el nuevo programa del Fondo Monetario, el 80% del ajuste nuevamente es el aumento de los impuestos y de las tarifas. Y lo otro es por devaluación. Es decir, cae el salario real, cae el salario de los empleos públicos en términos reales, pero por devaluación. O sea que nuevamente es el peor de los impuestos. Te deja a unos muy arriba y otros muy abajo. Sí, y hace sobre todo la devaluación al que más le pega es al más pobre. Con lo cual, suben los precios y con retraso suben los salarios y las jubilaciones. Y eso es un ajuste, pero es el peor de los ajustes. Y no es el ajuste que pedíamos los liberales. Los liberales, cuando hablamos de ajuste, hablamos de otra cosa. Nosotros lo que decimos es,
achicar al Estado para aliviar al sector privado. El sector privado tiene que ser, las empresas tienen que estar mucho más aliviadas. ¿De qué manera? Con menos impuestos, menos regulaciones y flexibilización laboral. Y entonces va a crecer el empleo privado, que eso es lo que necesitamos, mucho empleo privado productivo. Bueno, es lo mismo que decía Marx también, un empleo público colgado del Estado no le sirve a nadie. No le sirve a nadie, le sirve al que está recibiendo el dinero o el subsidio y posiblemente sin trabajar, pero para la economía es trabajo improductivo. Y salir de la pobreza no es otra cosa que aumentar la productividad. Los países que salen de la pobreza son los que aumentan la productividad. Y hay cosas que te reducen la productividad. El empleo público, cuando se agranda, reduce la productividad. Los planes sociales para gente que no trabaja elimina la productividad. El proteccionismo reduce la productividad. Y eso es Argentina. Es mucho Estado, cada vez más grande, muchos subsidios sociales, muchas prebendas para los empresarios, mucho proteccionismo para los empresarios, y todo eso es menos productividad. Y por lo tanto a nadie puede sorprender que hoy la pobreza sea 10 veces más grande de la que teníamos hace 35 años. Como todos sabemos, este fin de semana se realizó el G20. ¿Qué panorama vislumbra para la nación posterior al mismo? Los problemas son los mismos. Es decir, está bueno que salió bien en el sentido de que la organización, y ahí sí se merece unas felicitaciones, Patricia Bullrich, que esta vez fue la que tenía que organizar la seguridad, y eso salió muy bien. Salió mejor incluso de las que fue en Europa. Y por supuesto contrasta con lo que pasó con Boca River, organizado por Larreta, ¿no? O sea, la ineficiencia total de la policía porteña, como la está manejando Larreta, contra la eficiencia de la Gendarmería, la Prefectura y la Policía Federal, como la está organizando Patricia Bullrich. O sea que eso fue muy positivo. Pero la imagen que se llevó el mundo de Argentina es de un país organizado, posiblemente se llevó una mejor imagen de lo que realmente somos. O sea que en ese sentido fue positivo. Ahora, ¿qué quedó? Bueno, no demasiado. Lo que quedó bueno para el mundo fue que Trump firmó el acuerdo de libre comercio en el NAFTA, es decir, con México y con Canadá. Eso es muy positivo. Muy positivo que firmó una tregua con China. O sea que lo más positivo para el mundo fue lo que hizo Trump, tanto con China como con respecto al libre comercio. Desde el punto de vista de Argentina, firmamos acuerdos con China, 37 acuerdos, eso creo que es relativamente positivo, aunque mucho hay metido el Estado en el medio y no tanto de libre comercio, pero bueno, es algo positivo. También es positivo con el Japón, que son cosas que se venían negociando de antemano y que también fue relativamente positivo. Pero no hay nada demasiado grande. Las reformas estructurales profundas que necesita la Argentina son las mismas y no solo no las están haciendo, sino que la clase política argentina, ni el gobierno ni la oposición, ni siquiera las están debatiendo. Y ese es el problema que yo veo para Argentina para el año próximo. Y yo espero que el año electoral sea el momento donde empecemos a decir las cosas reales que tiene que hacer la Argentina, cuáles son los verdaderos problemas y cuáles son las soluciones para esos problemas. ¿Tenemos el elefante dentro del bazar? Tenemos el elefante dentro del bazar y lo tiene que conocer la gente. Por ejemplo, las libertades económicas en Argentina cayeron, estábamos en el puesto 20 con Menem. Los gobiernos siguientes bajaron hasta el puesto 170 y ahora con Macri recuperamos hasta el puesto 144. Es decir, que hay 143 países más libres que Argentina. Entonces lo primero que hay que hablar es de devolver las libertades económicas a los argentinos. Y por ahora no lo está hablando ningún partido político, salvo Espert, José Luis Espert, que está haciendo un partido nuevo. Ahí vamos a ver, finalmente va a haber alguien que va a empezar a hablar los problemas reales que tiene Argentina. El presupuesto 2019 está diagramado tomando el dólar a 40 pesos. ¿Usted considera que esto es real o, dicho en criollo, es chamullo? Bueno, el presupuesto generalmente tiene una parte de chamullo, porque el presupuesto siempre tiene dos partes. Los gastos, que entonces pueden ser conocidos, y los ingresos, que son desconocidos. Y ahí viene lo que vamos a decir, si la inflación, depende cuánto sea la inflación en lo que viene, y el tipo de cambio no es lo más importante es la inflación esperada. Entonces, si la inflación termina siendo mucho más alta que la esperada, lo que ocurre es que los gobiernos tienen más dinero del que suponían, que es lo que pasa hoy. Cuando nosotros veíamos el presupuesto del 2018, acuérdense que la inflación esperada era 10% más menos 2%. Luego el 28 de diciembre la cambiaron y pusieron 15%. Y la inflación real va a ser cerca del 48%, o tal vez el 50%. Esa diferencia le da mucha discrecionalidad al gobierno. Con lo cual los presupuestos en Argentina no son muy creíbles. Lo primero que tenemos que tener es moneda sana. Y tener una moneda sana implica tener algo como tuvimos con la convertibilidad.
un sistema monetario que impedía tener inflación. O sea que una prioridad máxima en la Argentina es recuperar la estabilidad de la moneda. Con respecto a la educación y tomando en cuenta la ley de Petty-Clark, la cual explica que los avances económicos son cuando la mano de obra campesina pasa al sector productivo y posteriormente al sector servicio. ¿Qué perspectivas de empleo, qué perspectiva para el empleo en función de estándares de educación en América Latina ve a corto y medio plazo? Bueno, lo que está pasando en el mundo es algo extraordinario. Estamos viviendo una nueva revolución industrial, que en realidad es la revolución de la informática, y es la revolución de la robótica, de la nanotecnología, de la biogenética, y que va a permitir reemplazar a posiblemente un 47 o 50% de los trabajos en los próximos 20 años. Es decir, todos los trabajos que son aburridos y repetitivos los van a hacer las máquinas o los algoritmos. Lo cual es fascinante, porque entonces los seres humanos vamos a hacer las cosas más interesantes, las que requieren creatividad, imaginación, las que requieren empatía con otro ser humano, es decir, a proximidad entre dos seres humanos, las que requieren las cosas que son realmente humanas y las que son más difíciles de replicar por las máquinas. Eso es muy positivo, pero va a haber dos tipos de países: los que abracen el cambio y pues se adapten al cambio, y para eso tienen que cambiar la forma de educar. Tenemos que educar de una manera de no dar currículas oficiales cerradas, sino programas abiertos para desarrollar las distintas habilidades de cada persona, en especial la imaginación, la creatividad, la inteligencia espiritual, la inteligencia cinética, todo lo que significa las habilidades que necesitas para el entretenimiento, por ejemplo, para jugar al fútbol, o para bailar, o para cantar, las artes. Todas las cosas más interesantes son el trabajo del futuro. Con lo cual, lo que se viene es fascinante. Pero también hay países que quieren frenar el cambio, y a eso les va a ir muy mal. Los que, por ejemplo, tienen sindicatos que prohíben usar Uber. Ahora, por suerte, se habilitó Uber por la justicia, pero están en contra de Uber, están en contra del email, porque si te mandan una factura en papel, en sobrado, necesitas gente que vaya a cortar árboles, gente que haga papel en las fábricas de papel, después que lo tienen que imprimir, ponerle tinta, luego ensobrarlos, después transportarlos. Para transportarlos necesitas camionetas, necesitas gente que produce caucho, motores, la cantidad enorme de gente que hace un trabajo que hoy es cero productivo. Hoy lo mandás por mail, por email, con un costo cero. O sea, todo eso es esfuerzo improductivo. Los países que mantengan ese esfuerzo improductivo van a estar cada vez más retrasados con respecto al resto. Por eso Argentina cayó del puesto 10º al puesto 59. Y si todo sale bien, según los pronósticos del Fondo Monetario y del gobierno, cuando termine el próximo gobierno vamos a estar en el puesto 75. Nos siguen pasando otros 15 países. En el mejor de los casos, según los proyectos actuales. Sí. En el mejor de los casos, a menos que hagamos las reformas profundas que nosotros queremos hacer. Vamos a tener que pelear bastante en eso. Vamos a tener que pelear bastante en eso. Ahora bien, tomando algo que decía usted, ¿qué grado de libertad tiene el sistema educativo argentino para generar mentes de diseño y no mentes copiadoras? Muy poco. Nosotros necesitamos un cambio, una revolución educativa. Argentina necesita una revolución educativa. Esto significa entender lo que está pasando en el mundo. El cambio tecnológico es fenomenal. Hoy, con un celular, tenés acceso a más información de la que tenía acceso el presidente Bill Clinton. Es decir, cualquier persona, aún en una villa miseria, si tiene un celular a mano y tiene capacidad de entrar a Internet, tiene más acceso a la información y a la capacidad de educación de la que tenía cualquier persona en el mundo hace 15 años atrás. Es decir, que hoy, a diferencia de lo que dice la mayor cantidad de gente que dice que se está agrandando la brecha entre ricos y pobres, eso es falso. Está achicándose la brecha. Hoy hay tecnología para poder saltar de lo más bajo a lo más alto sin intermediarios. Uno puede tener acceso a las mejores universidades, al MIT, a Harvard, aprender inglés, aprender guitarra, todo a través del propio celular. Imagínense el celular incorporado en las aulas, cambiando completamente las currículas. La revolución que tiene que haber es que tenemos que eliminar las currículas y hay una sola forma de hacerlo, que es una mejor fórmula de hacerlo, que además es sencilla. Lo que hay que hacer es poner una EduCard. Es decir, que el Estado, en vez de darle plata a las escuelas, le da esta tarjeta a las familias.
Y los padres de familias pueden elegir la educación de sus hijos. Entonces, si tiene un hijo más artista, lo mandará a una escuela para artistas. Tiene un hijo más deportista, lo mandará a una escuela que tiene más acceso al deporte. Y no va a haber una diferencia entre escuelas públicas y privadas. Si la persona quiere pasar de la escuela pública a la escuela privada, el cheque del Estado lo acompaña. Por ejemplo, en los últimos años pasaron 350.000 chicos de la escuela pública a la privada y perdieron el subsidio. ¿Por qué? Las personas que más quieren progresar, que más se esfuerzan, que mejor quieren que estén sus hijos, a esos los castiga el Estado. Entonces nosotros proponemos algo diferente. Proponemos más libertad para elegir y los padres son los que tienen que elegir la educación de sus hijos. En este sistema con los educards que usted plantea, ¿cómo serían las instituciones públicas? Me refiero, ¿cómo estaría administrada? Las instituciones públicas tienen que estar administradas de manera descentralizada, de forma de darle mucho más rol, más activo a los directores, que puedan tomar y despedir personal. O sea, si una directora de escuela quiere transformar su escuela en algo mucho más dinámico, con más tecnología, tal vez quiera tener un poco menos de empleados y mucho más tecnología. Es decir, hoy con un clic podés tener acceso al mejor profesor del mundo en matemáticas. Entonces, tal vez necesitas aún menos maestros, pero mayor tecnología. Sobre todo porque hay un montón de maestros que no están al frente del aula. Es decir, hoy tenemos 1.200.000 maestros en Argentina. Es decir, 3 veces más maestros por alumno que Australia. Si tuviéramos la mitad de maestros, todavía tendríamos más maestros que Australia por alumnos. Y eso permitiría tener un presupuesto mucho más alto aplicados a la tecnología, al acceso a la mejor educación del mundo. Y una de las cosas básicas que hay que hacer es que yo creo que el 100% de los argentinos tiene que aprender inglés. ¿Por qué? Porque la gran tecnología, la nueva tecnología, el nuevo conocimiento está en inglés. Los chinos escriben en inglés los papers, los indios escriben en inglés los papers. Hoy si querés leer los nuevos papers que están saliendo en medicina nuclear, en cualquier campo, hasta en mindfulness, es decir, en meditación, los vas a tener primero en inglés y después traducidos. Entonces la persona que no habla inglés tiene un hándicap en contra. ¿Un analfabeto? Es el equivalente a lo que era un analfabeto en el siglo XIX. Entonces hoy hay que aprender inglés. Hoy en Finlandia el 100% de los finlandeses, además de hablar bien finlandés, hablan inglés. Yo propongo eso para los argentinos. Tenemos que abrirnos al mundo, tenemos que abrirnos al mundo. Si Argentina tenés un celular y sabés inglés y tenés un poquito de programación que se aprende en 6 meses, puedes hacer aplicaciones para cualquier país del mundo. Con lo cual podrías tener la posibilidad de exportar servicios al mundo entero. Para eso no tenés que tener trabas, tenés que tener impuestos bajos, tenés que tener una educación distinta y ese es el desafío que tiene la Argentina por delante. Bien. Por último, y la pregunta más esperada. Es claro que las máquinas nos van a reemplazar en infinidad de tareas en un corto y mediano plazo. Ahora bien, ¿qué medidas cree usted que sean necesarias para incluir a la gran masa de empleados que va a quedar desplazado por estas máquinas al sector productivo? Fundamentalmente la libertad. La libertad soluciona los problemas. Por ejemplo, si nosotros tenemos demasiadas regulaciones para hacer algo nuevo, entonces es muy difícil hacer algo nuevo. Si tenemos demasiados impuestos para hacer algo nuevo, no vas a poder generar esas nuevas empresas. Argentina necesita crear 4 millones de empleos nuevos en los próximos 4 años para absorber la gente que tiene que venir del Estado, para absorber los 250.000 chicos que por año quieren ingresar al mercado laboral y para absorber a los que están en los planes descansar que van a tener que ir a planes trabajar. Para eso, ¿cómo haces para crear empleo nuevo? No los tiene que crear el Estado. El Estado lo que tiene que hacer es eliminar las trabas, que son las regulaciones, son los impuestos y es la economía cerrada. Si tenés una economía abierta, ¿cuál es la diferencia de estar acá o en Alemania? Hoy, ¿por qué se crean empresas nuevas en Alemania con salarios mucho más altos que los argentinos? ¿Por qué no se pueden crear esas empresas en Argentina? Necesitas una moneda sana, seguridad jurídica, impuestos bajos, desregulación y flexibilización laboral. Si tenés eso, vamos a tener 4 millones de empleos nuevos en los próximos años. Buenísimo. Pero eso requiere una sola cosa más que me faltó decir. Para lograr eso, tenés que primero achicar el Estado, porque de otra forma no puedes bajar impuestos.